Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a esta segunda clase de Vida y Obra de Jesús. Vamos a ver los objetivos de esta noche. Tenemos dos objetivos. Este contenido número 2, vamos a estar conversando de los primeros años de Jesús. Vamos a tener dos objetivos. El número 1, conocer los inicios de Jesús, su nacimiento, sus primeros años, su presentación en el templo, su infancia y su familia. Y el número 2, que es estudiar las referencias de los evangelios acerca de Jesús. Vamos con el primer objetivo, a conocer los inicios de Jesús. Como lo dijimos la semana pasada, hay un evangelio con 4 perspectivas. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque están contadas en distintas formas, ya que cada una tiene su propósito. Si vemos el enfoque de uno o de uno por uno, lo vamos a estar estudiando en toda la materia. Pero si los vamos a ver reflejados en este momento, tenemos distintos argumentos, los cuales al final van a ser la misma vida de Jesús en distintas palabras. Esto quiere decir un evangelio con 4 perspectivas distintas, pero tienen un mismo fin, un mismo propósito. Como vemos, como lo estábamos conversando la semana pasada, vemos que Mateo se enfoca desde el punto de vista de José. Vemos a Lucas, que se enfoca en el punto de vista de María, que nos presenta un relato más completo, porque posiblemente recibió detalles verbales con todas las entrevistas que él realizó. Recordemos que Lucas, fue muy detallista en toda su escudriñar la vida de Jesús desde sus principios. Marcos vemos que se enfoca en el ministerio de Jesús y Juan afirma la existencia de Jesús. Esto no quiere decir, hermanos, que solo Lucas creía en el nacimiento virginal, porque Mateo pues, lo enfoca en José, y esto quizás entonces no vaya a tener relevancia con lo que dice Lucas. O como si ni Marcos ni Juan lo nombra, no existió. Cada uno tuvo un propósito. Y los 4 hermanos hablan de Jesús y ese era el propósito principal. Esto debemos tenerlo bien en cuenta, porque si tenerlo bien claro, porque si rechazamos las evidencias de los evangelios, vamos a desacreditar lo que es la palabra. Nosotros vamos a ver en la noche de hoy el nacimiento de Jesús y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a estudiarlo en el enfoque de Lucas. ¿Quién es Lucas? Vamos a recordar quién es Lucas. Lucas, pues, es el autor del tercer evangelio y se dice que también es el libro de Hechos de los Apóstoles. Un gentil procedente de Antioquía, de Siria, médico, investigador, compañero de Pablo, y que Pablo lo nombra en su epístola a los Colosenses como el médico amado. Es un historiador extremadamente disciplinado y muy detallista como escritor. Lucas no solo apoyó a Pablo en sus misiones, sino también fue el médico o su médico de cabecera, donde atendía sus aflicciones físicas. Y como vemos, es el único gentil que escribió en el Nuevo Testamento. Y Lucas es considerado como un historiador con un trabajo tan impecable y digno de confianza. Pero entonces vamos a ver, hermanos, el nacimiento de Jesús, que es reflejado en Lucas 2, 1, 7. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iba todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vemos a Lucas narrando este acontecimiento. Su evangelio pues dice que nos lleva a la fecha de el censo de Quirinio, gobernador de Siria. Un edicto que se promulgó por parte de Augusto César. Y Augusto César, como ya sabemos, fue el primer emperador romano que gobernó desde el año 27, que fue antes de Cristo, hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Empadronado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, eso era un registro, un documento de identidad que tenían que poseer todos los varones. Este acontecimiento que nos revela Lucas, hay muchos estudiosos, o había muchos estudiosos que dudaban de este acontecimiento que nos relata Lucas. Pero tiempo después, este acontecimiento fue descubierto por arqueólogos, demostrando la veracidad de Lucas. Y este decreto pues nos lleva también, o nos dice, que José en aquel tiempo vivía en Nazaret y tuvo que hacer un viaje, como lo vemos allí en el mapa remarcado, tuvo que hacer un viaje desde Nazaret a través del valle de Esdraelón, que era la gran llanura que dividía en dos las cordilleras de la Tierra Santa, pasando, como vemos ahí, por Jerusalén hasta llegar a Belén, donde debía él empadronarse. Si nos vamos a Miqueas 5:2, que lo vamos a buscar aquí, Miqueas 5:2, nos dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Vemos que en este viaje ellos estaban cumpliendo una profecía. Seguramente ellos no lo sabían, hermano, pero hay varios puntos que nos hacen ver que es así, como la palabra que acabamos de leer. Vemos también que María estaba encinta y en una gestación avanzada. Ella ir con José no era necesario. Ella pudo quedarse, pero no era el propósito de Dios, y lo vemos en Miqueas. Otro punto bien interesante lo vemos en Lucas 2:8-20. Aquí, hermanos, nos dicen que había tantos visitantes en Belén, cuando ellos llegan a Belén, que ellos no pudieron encontrar posada. Y el único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían y cerca estaban unos pastores. Ellos, hermanos, no fue por falta de dinero que no pudieron quedarse en una posada, sino que habían tantos visitantes por el mismo documento que ellos estaban todos de distintos lugares, de distintas ciudades, viajando para poder hacer el censo, pues estaba todo ocupado. Pero como ya vimos la palabra, pues era una profecía que se estaba cumpliendo también. Estaban cerca unos pastores con sus rebaños y les llegó un ángel que se les apareció y, bueno, obviamente si lo vemos,
en primera instancia, pues fue de susto para ellos. El ángel les dice que celebren porque esa noche iban a ser un bebé que era el Mesías y que lo iban a encontrar envuelto y recostado en un pesebre. Ellos van, como nos dice el ángel, van a ese encuentro, a ver el recién nacido, a ver a Jesús. Quizás, bueno, como sabemos, un establo puede estar lleno de excrementos de animales, quizás de mal olor, no sabemos, ¿verdad? Porque lo que sí nos imaginamos que debe ser algo así. Pero, y quizás también no eran las condiciones donde nadie se esperaría que naciera el Hijo de Dios. Pero Dios hace como quiere, y Lucas aquí nos lo revela. Cómo fue primero mostrando a los lugares humildes y pobres, exaltándolos, haciéndolos que ellos fuesen los primeros en ver y reconocer que en esa noche había nacido el Salvador. Porque eso fue lo que vino a hacer, a traer salvación. Voltear de cabeza a todos y sobre todo romper argumentos, porque muchos pensaban que el Hijo de Dios iba a llegar lleno de riquezas, iba a llegar lleno de oro, iba a llegar con un castillo, iba a llegar con un caballo, o sea, se imaginaban otros argumentos que aquí fueron todos tumbados. Luego vemos aquí que, bueno, que no sabemos, hermanos, el día exacto, no sabemos el mes exacto, porque eso no nos lo es revelado, pero sí sabemos que nació y sí sabemos que vino a esta tierra. Luego, pasado de 8 días, vemos que María y José continuaban todas las tradiciones de la época de Moisés. Seguían en obediencia, eran guiados también por el Espíritu Santo y ellos todo lo hacían al pie de la letra. Como lo vemos, fueron después de 8 días, después de haber pasado por los 8 días y van al templo a presentar al niño. Para ellos debían de llevar 2 palominos, debían de llevar al niño para ser reconocido y bueno, se consiguen con el anciano Simeón. Simeón era un hombre temeroso de Dios, era piadoso, él había recibido esta palabra que cuando el Señor le había revelado que cuando llegara el niño a sus brazos, cuando él lo iba a saber, cuando lo tuviese en sus brazos, y que aparte de eso, pues ya él no moriría hasta no ver esa profecía realizada. Y fue así, Simeón tomó al niño en sus brazos y incluso dijo, y esto lo vemos en Lucas 2, 28, 28, que después de haber visto, él le dice, cuando toma al niño en sus brazos, que ya, Señor, ya puedo morir en paz. También vemos que se encuentran con Ana. Ana también era una mujer piadosa, era una mujer que había quedado viuda, pero desde el momento que quedó, que enviudó, ya se congregó en la sinagoga a esperar también ver la llegada del Mesías. Y eso era lo que ella predicaba y predicó hasta el momento de ver al Mesías. Luego, más adelante, hermanos, vemos la llegada o la visita de los magos. Eso lo vemos en Mateo 2, 1 al 12. La palabra nos dice que son unos reyes que fueron a hablar con Herodes, que venían del oriente. No especifican cuántos eran, pero
no especifican de qué ciudad exactamente venían, pero ellos habían estudiado mucho lo que era la palabra, habían estudiado mucho lo que eran las estrellas, y ellos seguían y sabían que en cualquier momento de ese año o de ese mes que estaba transcurriendo, sabemos que ellos no lo veían los meses como meses, sino como lunas, ellos ya sabían que estaba la llegada del niño. Ellos van a hablar con Herodes, pensando que Herodes pudiese saber este acontecimiento, y pues resulta, hermanos, que como ya saben, Herodes no sabía nada de esto, más bien se asusta al creer o al saber que podía haber la oportunidad de perder su trono. Y entonces, bueno, vemos a Herodes emitir un mandato donde decía que murieran los niños, o sea, los varones menores de 2 años. Esto lo vemos en Mateo 2, 13, 18. Que un ángel se le aparece a José y le dice que tome a María y al niño y al salir y salga a Egipto para resguardar al niño Jesús. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿O tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿O vamos bien? Vamos bien, hermana, gracias. Vamos bien. Ok. Bueno, años después, no sabemos cuántos años sucedió desde ese entonces que salieron de Egipto hasta otra vez tomar en Lucas 2, 39, 40, cuando en obediencia María y José, vemos que describen a Jesús que crecía, aquí en Lucas 2, 39 y 40, vemos que nos dice que Jesús crecía no solo físicamente, sino que también crecía en sabiduría, en inteligencia y sobre todo en gracia. Pasamos luego a Mateo 2, 19, 21, donde vemos un sueño de José. Aquí nos describen un sueño y vemos que el ángel pues le dice que Herodes había muerto. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que después de Herodes tenía su hijo que se llamaba Arquelao, y decían que Arquelao era peor que su padre Herodes. ¿Ok? La reputación que tenía Arquelao era muy fuerte, y a pesar de que ya había muerto, los que perseguían a Jesús, ellos no podían volver. Entonces, bueno, José fue avisado por revelación y resulta que de egipcio se va a la región de Galilea. Él no vuelve, sino que se va a Galilea, a la ciudad de Nazaret, para que también, hermanos, se cumpliera lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Luego vemos aquí que José y María se instaron en Nazaret, allí hicieron a su familia, allí criaron a sus otros hijos. Dice, eso lo vemos incluso en la guía también, donde nos dice que tuvo 2 hermanas y 4 hermanos. No se nombra a las niñas, o sea, a las mujeres, no tenemos los nombres de las niñas, pero más sin embargo sí a las de los varones, que es José, Judá, Simón, Santiago. ¿Ok? Ahí ellos criaron a su familia, y bueno, José con su negocio de la madera, con su negocio de
tenía pues su casa modesta, no sabemos, no nos narran cuánto tiempo vivieron allí. Hay un espacio que no hablan de más de la infancia de Jesús, hay un silencio que volvemos a retomar cuando él tenía 12 años. Sí, correcto, Carolina, hermana Carolina, de carpintería. Hay un silencio de la infancia de Jesús, no sabemos sino luego, nuevamente, cuando él cumple los 12 años, que como hablábamos la semana pasada, cuando ya los niños los jóvenes cumplían 12 años, ya eran presentados al rabino y eran y se llamaban hijos de la ley. Allí, bueno, como sabemos, estudiaban lo que era la palabra y eso lo hacían los hijos varones. Se supone, bueno, que Santiago también fue uno de los que fue presentado y fue estudioso de la palabra. En el capítulo siguiente, en Lucas 2, 41, 42, vemos que ya Jesús tenía 12 años, fue presentado y era la Pascua. En la Pascua, pues se iban mucha gente, se iban como familias enteras para celebrar lo que era la Pascua. Entre ellos, pues iba Jesús, iba María, iba José, y bueno, asistir allí. Cuando vienen de regreso, este regreso lo vemos en Lucas 2, 43, 45, donde María no se percata, ni José, de que no iba Jesús con ellos. Y es bien interesante porque pasaron 3 días y cuando llegaron a su destino, aquí me están diciendo que queda menos de 1 minuto, vamos a salir, hermanos, y volver a entrar para que no se quede cortada la información.